Todos están haciendo su devocional, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a abrirlo en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 26. Y vamos a leer de los versículos 1 hasta el 6. Me indican cuando estén ahí, por favor, para que yo sepa que puedo comenzar a leer. Isaías 26, del 1 al 6. Amén. ¿Estamos ahí? Perfecto. Bueno, la palabra del Señor dice así: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abran las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará a pie, los pies del afligido, los pasos del menesteroso. Y decimos, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre, te doy gracias, Señor, porque una vez más en tu infinita misericordia nos tienes en tus planes y nos has reunido esta mañana para que juntos podamos estudiar de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que seas tú, dulce Espíritu Santo, trayendo la revelación y el entendimiento de tu palabra a la vida de cada uno de nosotros. Y que salgamos de este lugar con una palabra fresca, con una dulce revelación de quién eres tú y lo que tú puedes y quieres hacer con nosotros, para que nosotros podamos obedecerla y llevarla a la práctica. Te lo pido, Señor, glorifícate en esta mañana, en este tu pueblo, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Muy bien, el tema de esta mañana es confía en Dios. ¿Cuántos de ustedes confían en Dios? Amén. Sí, confiamos mucho en Dios. Hay una característica de los seres humanos. Los seres humanos tenemos instintos. ¿Cuántos de ustedes tienen instintos? Un instinto que el ser humano tiene es el instinto de la protección. Tenemos a ser desconfiados. La desconfianza es parte de la protección. Y este instinto, pues Dios nos lo ha puesto, es un buen instinto, nos ayuda a protegernos. Por ejemplo, cuando tú conoces a alguien y ves que esa persona se comporta raro, si o no tienes como ciertas reservas. ¿Por qué tenemos esas reservas? Porque no confiamos, desconfiamos de esa persona, no sabemos si es una buena persona, si es una mala persona. A veces cuando te invitan a hacer un negocio, te lo pintan bien bonito, te dicen, no, mira, tú dame 500 pesos y vas a ganar 10,000 al mes y no sé qué. Pero tu instinto, esa capacidad de raciocinio que Dios nos dio, te hace desconfiar. Sabes que algo no anda bien. La desconfianza nos advierte de peligros y nos hace que tomemos decisiones precavidas, que no andemos tan libremente. El problema es cuando la desconfianza se vuelve una parte habitual en nosotros. Una cosa es la natural desconfianza que nos prevé de los peligros y nos lleva a estar alerta, pero otra cosa es cuando la desconfianza empieza a condicionar nuestras actitudes y nuestra manera de vivir. Cuando venimos al Señor, cuando empezamos a conocer a Jesús, nosotros tenemos razones de sobra para confiar en Dios. Dios es bueno y bueno en gran manera, no solamente es poquito bueno, Dios es absoluta e infinitamente bueno. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros y en nuestra naturaleza. La desconfianza es cuando actúa cuando tú no te sientes identificado o cómodo con una persona o con una situación. Eso te lleva a ser desconfiado, no te identificas, no te ubicas, no te sientes a gusto en un ambiente. Pero eso puede suceder en nuestra relación con Dios. Tú y yo podemos desconfiar de Dios y de hecho tenemos la tendencia a desconfiar de Dios. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el apóstol está redactando y está mostrando la gloria de Jesús y por qué la humanidad no lo aceptó. ¿Alguna vez te has preguntado cómo hubieras actuado tú si hubieras caminado con Cristo en los días de los apóstoles?
¿Nunca se han imaginado eso? Imagínate haber visto a Jesús. ¡Qué privilegio! ¿Cuántos de ustedes hubieran seguido a Jesús si hubieran vivido en esa época? Imagínate que tú eres un judío del siglo I y escuchas acerca de un hombre que resucita muertos, que sana enfermos, que hace que los ciegos vean, que multiplica los peces y los panes, que incluso calma las tormentas. ¿Cuántos de ustedes lo quisieran seguir? Y te preguntas, ¿por qué mucha gente no lo siguió? En la región de Israel, donde habitaba nuestro Señor Jesucristo, Él se cría en Nazaret, y de Nazaret arranca su ministerio y lo dirige hacia Belén, y de Belén a Nazaret constantemente. Se calcula que en esa región habitaban aproximadamente 2 millones de personas. Esas 2 millones de personas escucharon acerca de Jesús. Era Jesús una persona sumamente popular, muy famoso. No había quien no conociera a Jesús. De hecho, cuando Jesús resucita, recuerdan que visita a un par de discípulos que van camino a Emaús y les pregunta, ¿por qué están tan tristes? ¿Qué le responden ellos? ¿Acaso eres el único forastero que no ha escuchado de Jesucristo, que era profeta y fue crucificado hace ya 3 días? Todo el mundo sabía quién era Jesús. 2 millones de personas. ¿Cuántos eran discípulos constantes del Maestro? Alrededor de 150 personas. De 2 millones, ¿qué porcentaje representa? Ni siquiera un 1%, una cantidad súper pequeñita. ¿A quién le hacía daño Jesús? ¿A quién ofendió? ¿A quién lastimó? ¿A quién humilló? ¿A quién le quitó sus cosas Jesús? A nadie. Entonces, ¿cuál habrá sido la razón por la que 2 millones de personas que escucharon hablar de Jesús no fueron sus discípulos? Desconfianza. Por la desconfianza. Alimentó 5,000. Ni siquiera esos 5,000 fueron sus discípulos. ¿Y qué hace que los seres humanos desconfiemos de Dios? Nuestra carne, nuestro pecado. Ellos sabían que Jesús hacía cosas buenas, pero sabían también que tenían algo que perder. Y es ahí en donde surge la desconfianza. Acuérdate que la desconfianza es un instinto que nos lleva a protegernos, a tener reservas para no estar en peligro o para no perder cosas. Tú ante Dios no tendrías que tener miedo de perder nada, ni deberías de sentirte en peligro. Pero la realidad es que somos bien diferentes a Dios. Dios es santo, Dios es justo, pero tú y yo somos pecadores y tú y yo somos débiles. Tú y yo tenemos una inclinación constante hacia el pecado. Yo creo que todos ustedes pecan poquito, muy poquito, casi ya no pecan, pero todavía tienen algunos pecados. Esos pecados te llevan a desconfiar de Dios. Porque mira, cuando Dios nos está bendiciendo, ¿cuántos de ustedes pueden decir, Dios me está bendiciendo? Amén. Amén. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿A qué le llamamos bendición? A lo bueno. A lo agradable. Voy a ponerles un ejemplo de una plática, ¿sale? Para ilustrar. Está un cristiano platicando y él dice, Dios ha sido bueno conmigo y me ha bendecido mucho. Me aumentaron el salario. Tengo una buena esposa. Me compré un carro nuevo y estoy echándole otro piso a la casa. ¿Ese cristiano está bendecido? Sí. Y está platicando con otro cristiano que le dice, pues a mí me pasó todo lo contrario. Yo estaba rentando y me pidieron la casa y ahora no sé a dónde me voy a cambiar. Tengo un bochito y se acaba de descomponer y no tengo para arreglarlo. Y me corrieron del trabajo. ¿Ese está bendecido? Sí. ¿Pero él se sentirá bendecido? No. No. Porque tendemos a asumir que la bendición es solo lo que nos resulta agradable. Cuando la bendición de Dios trasciende todo.
El simple hecho de que Dios haya puesto sus ojos sobre nosotros y haya enviado a Cristo a morir por nosotros en la cruz es la mayor bendición que podemos experimentar. Pero los seres humanos no lo vemos así. Podemos entenderlo mentalmente, pero ponerlo en práctica es un gran esfuerzo. Por eso el mensaje es: confía en Dios. La porción de la escritura que acabamos de leer en el libro del profeta Isaías es una invitación y una profecía de parte de Dios a su pueblo. El pueblo de Israel, si ustedes recuerdan, se ha extraviado. Dicen creer en Dios, pero sus actos, ¿qué crees? Dicen lo contrario, no reflejan que creen en Dios. Y entonces Dios permite una serie de condiciones a su pueblo. Dios está mirando a las 12 tribus, este pueblo elegido que ha creído en Él, que tiene una ley, que tiene un pacto, que tiene primero un tabernáculo, luego un templo, el templo de Salomón, grande, que no hay igual a Él. Y el pueblo empieza a querer adorar otros ídolos y se está desviando. Y Dios toma una decisión drástica y los entrega a una nación llamada Babilonia. Y Babilonia llega y arrasa con toda la nación de Israel. La capital, Jerusalén, es destruida. Era una ciudad amurallada y las murallas fueron derribadas. Y el templo, destruido. Y el pueblo de Israel está en esta condición y están siendo esclavos. Están siendo humillados. Han perdido sus posesiones económicas. Sus hijas y sus hijos fueron llevados a la deportación. Y ellos han perdido todos sus bienes. Ellos están siendo bendecidos o maldecidos por Dios. Tú y yo desde este lado de la historia sabemos, Dios los está bendiciendo porque Dios los quiere ayudar. Dios les está ayudando a dejar su pecado. Pero en ese momento el pueblo de Israel asumía una cosa: Dios nos ha abandonado. Ya no podían confiar en Dios. Porque ¿dónde están las maravillas? Ellos se hacían una pregunta: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está ese Dios que responde con fuego? ¿Dónde está el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que cumple sus promesas? El Dios que le dijo a Abraham: salte de tu casa y de tu parentela, y que lo hizo inmensamente rico y que le dio un hijo en la vejez. ¿Dónde está ese Dios que a Isaac lo guardó de todo mal y le trajo una esposa, ayuda idónea, con la cual tuvo 2 hijos, uno de ellos Jacob? ¿Dónde está el Dios de Jacob que tomó un tramposo y mentiroso, lo amó tanto que con su amor lo transformó en el padre de las 12 tribus? ¿Dónde está el Dios que estableció su pacto con esos 12 y en el desierto los mantuvo con alimento y los protegía de la inclemencia del tiempo y abrió el mar rojo para que pasaran? Ellos están recordando los milagros de Dios, están recordando lo cómodo que Dios hizo por su pueblo, y como ahora no lo ven abrir el mar rojo, como ahora no lo ven hacer llover maná del cielo, como ahora no lo ven hacer milagros y prodigios, dicen: ¿dónde está Dios? Dios nos ha abandonado. Y el corazón del pueblo de Israel está profundamente abatido. Están tristes. Y Dios les ha enviado profetas que les dan un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que los profetas le llevan? Empieza con A, sigue una doble R. Arrepiéntanse y vuélvanse al Señor de todo su corazón. Es una invitación, ¿sí o no? Sí. A volver al pacto. ¿Y el pueblo respondía? No. ¿Por qué no respondía el pueblo? Por desconfiados. Dios los está invitando: confíen en mí, vengan a mí, refúgiense en mí. Y el pueblo de Israel decía: no, porque nos estás maltratando, no porque estamos esclavos, no porque clamamos a ti y no respondes. ¿Cómo voy a renunciar a mi pecado, que es lo único que me produce satisfacción, para seguirte a ti si tú me estás quebrantando? ¿Cómo voy a dejar esto que hago, que me ofrece esperanza y seguridad,
para seguirte a ti, ¿qué tal que me destruyes? ¿Qué tal que me quebrantas? ¿Qué tal que me aniquilas? Eso es lo que hay en la mente del pueblo de Israel. Y Dios les manda decir con el profeta, en aquel día, Dios les promete que hay un día para la restauración del pueblo. Sí están quebrantados, sí es cierto. Sí están siendo esclavos, es cierto. Sí el templo está derribado, sí les está yendo mal, pero eso es pasajero. Eso es momentáneo. Por un momento será su ira, pero para siempre su misericordia. Y entonces Dios les manda a decir, en aquel día, ¿cuál día? El día que está por venir. Cuando ellos decidan acercarse a Dios, en ese día, ¿qué va a pasar en aquel día? Cantarán este cántico en tierra de Judá. No van a seguir más esparcidos. Van a regresar a la tierra de Judá. Y van a cantar. ¿Cuándo cantamos generalmente? Cuando alabamos. ¿Cuándo ustedes cantan cuando están contentos? Estás haciendo la comida y estás cantando, estás lavando el carro, estás cantando, ¿no? Estás contento y cantas. Y vean el canto que ellos van a cantar. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muros. En ese momento que Dios les está escribiendo esta carta, Jerusalén no es una ciudad fuerte. No es una ciudad que los pueda proteger. Pero Él les promete, ustedes van a regresar y aquí van a cantar, fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muros. ¿Qué era lo que les iba a dar la seguridad? ¿Un muro de piedra? ¿Qué les iba a dar la seguridad? Dios y su salvación. No solamente Dios, mis amados, Dios existe. Y hay muchas personas que no lo conocen. Y aunque esas personas no lo conozcan, Dios sigue existiendo. Pero esas personas que no conocen a Dios, no disfrutan a Dios. Incluso vemos personas que conocemos en Dios y cuando no confiamos en Él, ¿qué creen? No disfrutamos de Dios. El pueblo va a cambiar su manera de pensar. Va a dejar de pensar que la bendición radica en las cosas que recibimos y va a entender que la bendición radica en lo que Dios es. Dios es el Salvador. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, Dios es mi Salvador? Amén. Amén. Entonces, ¿qué te debe dar seguridad a ti? ¿El dinero en tu bolsa? No. ¿Qué debe darte seguridad? Dios en tu corazón. A veces nos sentimos bien bendecidos por Dios. Un momento maravilloso, acabamos de salir de un evento, de un congreso, qué sé yo, salimos contentos y con gozo y con fuego y nos venimos bien alegres a la casa. Y de repente, tómala, algo pasa, te falta el dinero. Venías bien lleno de la palabra de Dios, pero imagínate que pierdes la cartera. Y que se va la tarjeta de circulación, la licencia de manejo, el INE y dinero que tenías ahí. Y dinero que ni siquiera era para ti, que estabas guardando porque tenías que pagar cosas. ¿Cuántos de ustedes dirían, amén, gloria a Dios, sigo bien bendecido? No, ¿qué es lo primero que embarga tu mente y tu corazón? ¿Por qué? No, Señor. Y regresas y tratas de encontrar lo perdido y quisieras regresar el tiempo hasta el punto en donde se te cayó la cartera para que no se te hubiera caído. Porque ¿en dónde está nuestra confianza? En las cosas, no en Dios. Queremos sentir las murallas altas que nos protegen. Pero nuestra ciudad es segura, no porque tenga murallas, porque Dios es la salvación. Esos muros y esos contramuros que nos dan la seguridad no son las cosas materiales. Es que Dios es nuestro Salvador. Y mis amados, si Dios es nuestro Salvador, ¿quién tiene el control de nuestra vida? Y de todo lo que nos pasa. Y cualquier cosa que nos pasa es buena. Hay dos tipos de bien. El bien que se siente rico y el bien que no se siente rico.
Pero de todas maneras los dos son el bien de Dios. El pueblo de Israel no lo estaba entendiendo. Querían ver con sus ojos. Pero la Biblia dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Porque el que ve no necesita la fe. ¿Pero qué crees? A Dios nadie lo ha visto. Porque Dios es espíritu. Un grupo de personas vieron al Verbo encarnado, a Cristo caminando entre nosotros, pero no tenían ni idea que era Dios. Tú y yo no vimos a Jesús. No vemos a Dios. Requerimos la fe para confiar en Dios, por quien es Él y no por lo que nos da. El canto entonces dice, Dios es nuestra salvación. Y vean el verso 2. Abran las puertas. ¿Cuáles puertas? Sí, las puertas de la iglesia. Abran las puertas de su vida. No está hablando de unas puertas físicas. Acuérdate que la ciudad está destruida. Abran las puertas y entrará ¿quién? Guardadora de verdades. Dice, ¿y entrará la gente rica con carros del año? ¿La gente guapa que está bajando de peso? No. La gente justa, guardadora de verdades. ¿Dónde radica el elemento que nos lleva a confiar en Dios? Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Y la fe de dónde se alimenta? La palabra de Dios. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Esta gente va a cantar y va a declarar con gozo que Dios los salva. Y esa salvación y esa confianza que tienen los va a llevar a reunirse con otros que también están teniendo fe, porque es gente justa, guardadora de verdades. Mira, te voy a decir la diferencia entre una verdad y una mentira. Volviendo al caso de esa persona que perdió su cartera, ¿vale? Una verdad es que a pesar de que perdió su cartera, Dios es bueno. ¿Eso es una verdad, sí o no? Y él tiene que aferrarse a creer esa verdad, ¿sí o no? Sí. Porque a su mente viene una mentira. ¿Dónde está Dios? Una persona guardadora de verdades calla las voces mentirosas de la carne, del pecado y del diablo. Una gente guardadora de verdades cree lo que Dios dice y no lo que sus emociones le dictan. Verso 3. Esto es maravilloso. Esto, si quieren, subráyenlo. Dice, tú guardarás. Está hablando en futuro, Es una condicionante. Puede ser, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo vamos a tener paz verdadera en nuestra vida? Cuando confiamos en Dios. Tú guardarás en completa paz. Acuérdense que les está hablando de la ciudad. Para el pueblo de Israel era muy importante la ciudad de Jerusalén. Les está hablando de las murallas, les está hablando de las puertas. Pero todo eso que ellos querían ver físicamente, Dios se los está hablando en sentido figurado. ¿Quién es nuestra ciudad de refugio? Jesús. ¿Quién es nuestra ciudad fiel? Jesús. Tú y yo pertenecemos a Cristo y dentro de Él estamos seguros. Por eso habla de entrar a esa ciudad amurallada y esa seguridad es la salvación que Dios nos dio por medio de Jesús. Y Él guardará en completa paz. No guardas algo cuando lo tienes afuera. Guardas algo cuando lo tienes ¿dónde? Adentro. ¿Adentro de quién? Adentro de mí. Yo tengo que estar en Cristo y Cristo en mí. Y cuando yo estoy en Cristo, Dios entonces me va a guardar en completa paz. Nada ni nadie me va a distraer de mi propósito. Nada se va a robar mi gozo. Nada se va a robar mi confianza y mi tranquilidad. Mis amados, yo sé que tal vez esta mañana tengan problemas. Sé que tal vez esta mañana tengas necesidades. Sé que tal vez hay cosas que no te puedes sacar de la cabeza porque no has logrado resolver. Tal vez, a lo mejor están ustedes con la bendición que es cómoda, pero a lo mejor estás con la bendición que no se siente tan rico. A lo mejor Dios te ha permitido tener unos cuantos problemas para que puedas ejercitar tu confianza en Dios. Porque confiar en Dios
es soltarlo todo y abandonarte a Él. Amén. Es como cuando alguien va a saltar de un paracaídas. Hace algunos años yo me estaba preparando con unos amigos porque nos queríamos aventar del paracaídas. Y fuimos a una clase de inducción donde te entrenan para saberte aventar del avión. Lo primero que te dicen es que debes de estar 100% seguro de que lo quieres hacer. Porque una vez que te subes al avión, no hay marcha atrás. Lo segundo que te dicen es que tienes que confiar en tu instructor. A ciegas. Tú le vas a depositar tu vida en las manos al instructor. Porque en el momento que la avioneta despega, no hay marcha atrás. Se paran en la puerta y te amarran al instructor. Se ponen un chaleco que comparten. ¿Y quién crees que trae el paracaídas? El instructor. Tú no vas a traer paracaídas. ¿Cuántos de ustedes ya se están sintiendo motivados a aventarse del avión? Nadie, ¿verdad? Dices, no inventes, subirme a un avión con un desconocido y dejar mi vida en manos de ese desconocido. Ahora, se tienen que parar en la puerta y tú no puedes agarrarte ni nada. El que se sujeta, el que se avienta, el que sabe hacer todo el movimiento, el que abre el paracaídas, todo lo va a hacer el instructor. Tú solamente tienes que estar dispuesto a saltar, porque hay un riesgo. Que no abre paracaídas. Sí, porque no abre paracaídas. Pero hay un riesgo antes de saltar. Si cuando va a brincar el instructor, tú te agarras y te entra el miedo, ¿sabes qué puede pasar? Que los dos se mueran. La única manera en la que tú vas a estar seguro es que confíes plenamente en el instructor. La vida de fe es muy parecido a esto. Cuando tú vienes a Jesús, debes de entender una cosa. Una vez adentro, no hay vuelta atrás. El que se arrepiente se muere. Y cuando te toca saltar, no puedes aferrarte a nada. No hay nada que tú puedas o sepas hacer para librar el momento. Pero no vas solo. ¿Con quién vas? Con Jesús. Y Jesús es más que un instructor. Amén. Al instructor le puede no salir el paracaídas. Con Jesús esa posibilidad no existe. Tú tienes que confiar en Él y arrojarte. Yo sé que tal vez hoy estás pasando un momento así, donde dices, está bien, Señor, voy a confiar en ti. Y vas y oras, Señor, por favor, ayúdame a que este problema se resuelva. Y sales de la oración, ¿y qué crees? El problema sigue ahí esperándote. Bueno, yo sé que ya mero se resuelve. Mañana voy a orar otra vez. Oras otro día, el mismo problema sigue ahí. Oras otro día y el mismo problema sigue ahí. Y en ese transcurrir, a muchos les entra la duda. Y no sienten que Dios los está guardando. Y cuando tú dudas, ¿sabes qué le pasa a la paz? Se esfuma. Porque Dios solo guarda en completa paz a aquellos que confían en Él. ¿Y cómo logramos confiar en Él? Cuando pensamos en Él. Voy a volver a leer el verso 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú puedes decidir confiar en Dios, pero mientras no estés pensando quién es Dios, vas a terminar dudando de Dios. Díganme algunos atributos de Dios. Paz, paciencia, benignidad. Sí, Dios es bueno, Dios te brinda paz, Dios es amor, Dios es paciente. ¿Cómo más es Dios? Fiel, Dios es fiel. Dios es misericordioso, bondadoso, hermoso, todopoderoso, eterno, todo lo sabe. ¿Cuándo le ha salido algo mal a Dios? ¿Y son las cosas que piensas cuando estás preocupado? ¿O estás pensando en de dónde voy a sacar dinero? Yo te soy franco. Yo batallo con la confianza a Dios. Porque yo puedo orar y decir, sí, Señor, voy a confiar en ti, por favor. Yo pongo toda mi vida en tus manos. Echo mis cargas sobre ti, Señor. Y yo decido que voy a confiar. Y salgo a confiar. Y veo que el problema sigue ahí. Y mi mente tiende a dudar. A llenarse de angustia. ¿Y si me corren? ¿Y si se acaba el trabajo? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a comer? ¿Y qué voy a vestir? ¿Y la colegiatura? ¿Y el carro? ¿Y no sé qué? ¿Y no sé cuánto? Y empezamos a pensar
en las cosas materiales y ni por aquí nos pasa. Tranquilo, Dios es el dueño del oro y de la plata. Tranquilo, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tranquilo, vuestro Padre sabe que de esas cosas tiene necesidades. Y cualquiera que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Pero tristemente esas cosas no solemos pensarlas cuando estamos angustiados. Y cuando tenemos un hijo que no se está portando bien, y cuando tenemos un familiar enfermo, las emociones se desgastan y terminamos enojados. Y cuando nos pasa algo que no es justo, ¿alguien de ustedes les ha pasado algo que no es justo? Que alguien está siendo injusto contigo. ¿Cuántos piensan cosas bonitas? Dicen, Señor, voy a dejar que me guardes en completa paz. Me voy a pensar lo bueno, lo misericordioso que eres, que tienes el control de todas las cosas porque tú eres soberano. No, sacamos la espada y queremos cortar cabezas porque de mí nadie se va a burlar. Y a mí no me van a abusar y ya se les acabó su menso. ¿No? ¿Eso es confiar en Dios? ¿Ahí hay completa paz? No. Un cristiano que no confía en Dios no disfruta de quién es Dios. Por eso la gente que no conoce a Dios le cuesta trabajo venir, porque tienen un pecado que les produce placer. Y cuando les dices, tienes que saltar del avión y no puedes llevar nada, les da pánico, porque no conocen cómo es Dios. Piensa en tu pecado más recurrente. No me lo digas porque te quiero seguir viendo con buenos ojos toda la vida, pero piensa en tu pecado más recurrente. ¿Crees que ese pecado, el placer y la satisfacción que te provee, es más grande que lo que Dios tiene para ti? No. Las personas que toman, ¿por qué toman? Se aferran al placer que el alcohol les da. ¿Qué les ofrece el alcohol? Esa es una consecuencia. ¿Pero por qué toman? No toman para enfermarse. Toman para olvidar los problemas. Toman para relajarse. Toman para ponerse contentos. Para sentirse poderosos, para sentirse hasta guapos. Algunos no solamente se ponen borrachos, sino que empiezan a ver mal, ¿no? Ya ven a todos guapas y guapos. Pero ¿qué pasa cuando el efecto se acaba? La realidad está peor que como estaba antes de. Si una persona decide dejar el alcohol para seguir a Jesús, ¿sabes cómo va a estar la realidad? 1000 veces mejor que como estaba antes de tomar a Jesús. Porque el efecto del alcohol se acaba. El efecto de la salvación, ¿cuándo? Nunca. Cristo murió en la cruz por ti y por mí, para ayudarnos en todo o en algunas cosas. Para salvarnos para siempre o para salvarnos 15 días. ¿Y por qué no confiamos en Dios? Porque como te decía al principio, Juan lo explica. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Cuando tú no estás confiando en Dios, estás amando tus obras que son malas. ¿Alguien de ustedes conoce a alguien amargado? Casi no, ¿eh? Ya no hay. Ya quedan poquititos en el mundo. ¿La amargura es un pecado? Sí. Sí. ¿Por qué la amargura es un pecado? Porque el que amarga contagia a los demás. Escucha a un quejumbroso y ni ganas te dan de escucharlo. A lo mejor le das el avión un ratito. No, sí, pobrecito de ti, qué mal te va. No, sí, todos son bien malos. Pero la tercera, cuarta vez dices, ay, mejor bajo para acá porque viene este cuate a quejarse, ¿no? Dices, ay, el amargado. La amargura contagia. Puedes tener una cena, ¿no? Una fiesta padrísima. Llega el amargado y se acabó la fiesta. Puedes estar bien tranquilo en tu casa. Entra el amargado, se acabó la tranquilidad. Y la amargura es pecado porque es contraria a una de las características del fruto del Espíritu, que es el gozo. El amargado está insatisfecho. El amargado no agradece. El amargado no valora. Por consecuencia, el amargado no confía en Dios. Cualquiera que sea tu pecado, entrégalo a la cruz para que puedas confiar en Dios. Piensa en quién es Dios y despójate de cualquier cosa a lo que te estés aferrando hoy que no sea Dios. Solo así Él te guardará en completa paz.
Luego, el verso 4 es maravilloso. Dice, confíen en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tú puedes confiar siempre en Dios, porque Dios siempre tiene el control. Siempre tiene el control. Sí. Absolutamente de todo. Sí. Y entonces, ¿por qué estamos sin dormir bien? ¿Por qué andamos todos angustiados? No levanten su mano, pero ¿cuántos tienen colitis, gastritis? ¿Cuántos tienen ansiedad? ¿Cuántos tienen esas cosas? ¿Por qué? Porque no están confiando en Dios. Porque dejan de mirar a Jesús, dejan de guardar su corazón en completa paz. Por eso nos instruye, confíen en Jehová perpetuamente, siempre, todo momento, porque Jehová es la fortaleza de los siglos. Él tiene el control. ¿Cuántos años vas a vivir? ¿Cuántos de ustedes van a vivir un par de siglos? No, ¿verdad? Ni siquiera creo que vivamos uno. Vivir 100 años estaría padrísimo, pero algunos ya estamos muy desgastaditos y lejos del siglo, ¿no? Pero si Dios tiene el control de todo el tiempo, ¿por qué no va a tener el control de los pocos años que yo voy a estar con vida? Y de cada momento. Y luego en los versos 5 al 6, que son el cierre del mensaje, nos da una promesa que nos motiva a creer en Él todavía. O sea, si sus glorias, sus excelencias no te fueran suficientes, Dios tiene una promesa personal para ti. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime. Humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Aquí está hablando de los que oprimían al pueblo de Israel. Dios va a derribar a cualquiera que se sienta poderoso, a cualquiera que se sienta que te está gobernando. Y no está hablando de personas, sino de condiciones espirituales. Y ve lo que promete: la hollará a pie. ¿Los pies de quién? Los pasos de los menesterosos. Esa situación que hoy te agobia, que hoy te preocupa, siempre te va a agobiar. Siempre te va a preocupar. Esos problemas que hoy parece que están haciéndote esclavo, ¿siempre te estarán afligiendo? No. Habrá un momento en donde esa situación que te está agobiando se va a acabar y tú vas a superarla. Y vas a trascenderla. Y cuando tú, tomado de la mano de Dios, confiando en Él y en su propósito, Dios derribe esa situación y te dé la victoria sobre ese problema, tus pasos estarán por encima de esa situación. Y Dios da dos características de cómo son tus pasos: los pies del afligido, los pasos del menesteroso. ¿La aflicción entonces es buena, hermanos? ¿Por qué? Porque nos lleva a Dios. ¿Y sabes qué es un menesteroso? ¿Qué es un menesteroso? Un pordiosero. Alguien que no tiene nada a que aferrarse. Tú y yo tenemos que ser afligidos y menesterosos de las cosas de este mundo. Tenemos que padecer, sí, para acercarnos a Dios. Y tenemos que perderlo todo. No tomarnos ni aferrarnos a nada, para entonces ganar lo que Dios tiene para nosotros. No eres tú el que va a derribar la ciudad, ¿verdad? No eres tú el que va a derrotar al enemigo. ¿O sí? Dios dice, agárrate a sombrerazos con el diablo. No, ¿quién va a derrotar al enemigo? ¿Y la victoria quién la va a disfrutar? Tú. ¿Tu hijo rebelde va a ser siempre rebelde? No. ¿Tu necesidad siempre va a estar ahí? No. Todas las necesidades y las aflicciones que tú y yo pasamos son pasajeras. Pero la misericordia de Dios permanece. Y esas aflicciones que vienen a nuestra vida son necesarias para que podamos ejercitar nuestra fe. La Biblia dice que Dios nos prueba como al oro. Refina nuestra fe como a la plata. Entonces, cuando tú estés afligido, entiende que hay un día en donde cantarás un cántico. Jehová es tu salvación. Él va a derribar tus enemigos y te dará la victoria.
pero tú tienes que estar dispuesto a confiar en Él. Y no se puede confiar abrazándose al pecado y aferrándose a las cosas de este mundo. Para realmente vivir la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, tenemos que despojarnos del pecado y no afanarnos por las cosas de esta vida. Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Amén. Amén. ¿Cuántos van a confiar en Dios? Amén. ¿Les parece si terminamos orando para pedirle a Dios que nos ayude a confiar en Él? Ahí en tu lugar, ayúdame cerrando tus ojos. Y piensa por un momento, ¿qué situación estás atravesando que se está queriendo robar tu confianza en Dios? Podemos sufrir problemas, aflicciones y necesidades. Y cuando somos afligidos, nuestras emociones nos guían a desconfiar. A veces a preguntar, ¿dónde está Dios? Y buscando un poco de alivio, muchas veces recurrimos al pecado. Nos quejamos, nos enojamos, buscamos placeres, nos deprimimos y miramos las cosas materiales, las cosas temporales, como si fueran la única bendición que pudiéramos recibir. Pero la mayor bendición y la única y verdadera bendición que tenemos es que Dios nos ha salvado. Que Cristo murió por ti en la cruz. Que a pesar de quién eres, que a pesar de tus errores, a pesar de tus debilidades, Él decidió llamarte y hacerte su hijo. No dudes de Dios. Es el único seguro y confiable. Es el único que permanece y que nunca cambia. Quien fue, quien es y quien ha de venir. En Él podemos confiar. Comienza a hablar con Dios esta mañana y echa sobre Él tus cargas. ¿Te preocupa el trabajo? ¿La economía? ¿Te preocupa la salud de algún familiar? ¿Los problemas familiares? ¿El matrimonio? ¿La relación con los hijos? ¿Con tus hermanos? ¿Con tus suegros? ¿Tus cuñados? A veces sientes que ya no puedes. ¿Quieres tirar la toalla? Porque el ser cristiano es demasiado difícil. Porque hay tantas cosas que yo no puedo hacer y los demás sí. Arrepiéntete de todo eso. Porque Dios no es así. Porque en Dios podemos confiar. Y Él guarda en completa paz al que piensa en Él, al que confía en Él. Sé un guardador de la verdad. Y ya no escuches más las mentiras que tu carne te quiere contar, las mentiras que el mundo te quiere inventar, las mentiras que el diablo te susurra. Solo escucha su voz, la voz de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amado Dios, hoy en esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo que nuestra debilidad, Señor, nos lleva a dudar de ti. Queremos pedirte perdón por cada vez que en medio de la adversidad hemos puesto más nuestros ojos en las cosas de este mundo que en tu divino propósito. Por
Por todas las veces que hemos asumido que la bendición es solamente recibir cosas. Y no entendemos que la mayor bendición es ser tus hijos. Que tú nos has salvado, que nos has perdonado y nos has dado vida eterna. Perdónanos, Señor, porque hacemos ídolos del dinero, o de la comodidad, o del poder, o del reconocimiento. Cosas que son tan efímeras. Perdónanos, Señor, porque en medio de los problemas hemos pensado tantas cosas que terminamos no pensando en ti. Que tu verdad se nos escapa de la vista. Pero hoy, Señor, hoy sabemos que tú tienes un día preparado para nosotros. Que la prueba no durará para siempre. Que tú eres más bueno de lo que nosotros podemos entender o imaginar. Que eres soberano y que tienes el control de todas las cosas. Que esta aflicción, esta necesidad, esta preocupación y esta angustia van a pasar. Que tú tienes la respuesta. Porque tú has puesto murallas y contramurallas de tu salvación alrededor de nosotros. Porque tú guardas en completa paz a los que en ti confían. Porque nada nos puede arrebatar de tu mano. Nada nos puede separar de tu amor. Hoy decidimos confiar en ti, Señor. Perdónanos si estábamos buscando consuelo o refugio en el pecado. No queremos tener nada en nuestras vidas que te ofenda, nada que nos aparte de ti. Perdónanos, Señor, si estábamos sintiendo que nos has abandonado, cuando tú lo que has dicho y lo cumples es que estarás con nosotros todos los días hasta el fin. Perdóname, Señor, porque a veces dudo de ti, porque mis obras son malas. Ayúdame a cambiar y a confiar en ti, porque yo sé que tu voluntad en mi vida es buena, agradable y perfecta, y que te daré la gloria, que tú me darás la victoria para que yo glorifique tu nombre en medio de la congregación. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. En tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén.